Bienvenido, Carlos, al canal Talks by Talent Shakers. Empezamos una entrevista en la que conversaremos con la finalidad de conocer más a fondo tanto tu trayectoria como tu interpretación personal sobre emprendimiento y sobre el futuro. Así que la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué es para ti innovar? Bueno, gracias por invitarme. Un placer estar con vosotros. Innovar. Bueno, pues seguramente es permitirte jugar o hacer cosas aún con el riesgo de romper cosas. Eso sería innovar, ¿no? Permitirte el riesgo de romper cosas, de cargarte cosas. Exacto, la clave está en hacer las cosas de manera distinta, asumiendo el riesgo que esto conlleva y que tú sin duda has asumido más de una vez, porque viendo tu trayectoria podemos ver cómo has pasado de ser técnico de sistemas a fundador de dos startups, que por cierto totalmente distintas, hecho que ahora entraremos a comentar. Pero la primera pregunta que me gustaría hacerte al respecto de esto es, ¿cómo decidiste, o más bien dicho, por qué decidiste iniciar tu camino, trazar tu propio camino, iniciar tu camino en el mundo del emprendimiento, que no es un camino fácil? Bueno, a ver, en mi caso, yo fui un fundador bastante joven. Yo empecé como técnico, como desarrollador y como técnico de sistemas, y después me hice profesor de sistemas de información, y a partir de aquí, al poco tiempo, monté mi primera compañía, que fue una consultora tecnológica, y el principal motivo posiblemente era el mismo que mencionábamos antes, que las opciones que tenía yo de hacer cosas nuevas o de jugar o de probar cosas, estando trabajando para otro, estaban muy limitadas. Y sin embargo, si yo iba por libre, tenía oportunidad de probar cosas, aún a riesgo de romperlas, ¿no? Pero bueno, de probar cosas y jugar, a hacer cosas distintas. Y este fue seguramente el motivo, pues, que me llevó a avanzar un poco en solitario, sin el paraguas de una persona, de tener un jefe o una empresa por encima. Exacto, nosotros tanto desde Orion como desde Talent Shaker somos partidarios de dar ese espacio a los trabajadores para que puedan desarrollar todo su potencial, porque es que esto lo tenemos mal entendido, pero no solo se puede innovar desde arriba. Hay trabajadores que pueden tener ideas que pueden llevar a la empresa hacia un camino distinto o hacerla crecer mucho más. Y bueno, al final esto lo que lleva a las empresas es a perder talento como tú, que como decíamos, has decidido trazar tu propio camino. Y por lo tanto, me gustaría que me explicaras un poco cómo fue tu primer proyecto, que es Océano IT, cómo surgió la idea y cómo se encuentra a día de hoy. Pues Océano IT es una compañía que surgió en el ámbito de la innovación. Yo era profesor de sistemas de información y precisamente me dedicaba a dar formación de nuevas tecnologías. Entonces, en este caso de sistemas nuevos que estaban saliendo al mercado para aplicar esta innovación en las empresas. Y Océano, pues bueno, surgió la idea con un compañero de montar una compañía que se dedicara exclusivamente a hacer I+D tecnológico. Entonces, bueno, las compañías nos contrataban para realizar proyectos de consultoría o de I+D tecnológico o de innovación sobre estas nuevas tecnologías, y poco a poco, pues, esta empresa fue evolucionando desde la concepción más purista del I+D hasta la concepción hasta lo que es servicios de sistemas o servicios de software. A día de hoy la compañía se dedica principalmente a servicios de sistemas y de desarrollo de software y bueno, es una compañía ya consolidada, lleva 20 y pico años en el mercado, hay un equipo directivo que la lleva desde hace unos años, y igual tiene cobertura nacional, me parece que tiene más de 40 empleados, es una compañía ya que a lo largo de estos 20 años desde que su fundación se ha consolidado y está funcionando de una forma, bueno, está funcionando muy bien, ¿no? Bueno, veo que habéis sido uno de los pocos sectores afortunados a los que no les ha afectado tan negativamente la pandemia, que no es el caso del sector gastronómico, que es un sector que sí que está más directamente relacionado con tu startup Nutric, que también me gustaría ver si pudieras un poco hablarnos un poco sobre ella y por qué decidiste adentrarte en el sector de la nutrición. Nutric es un proyecto totalmente distinto, ¿no?, al proyecto de Océano.
Océano es una compañía que yo fundé hace 20 años, cuando yo era muy joven, y no existía el ámbito tecnológico que existe ahora, era muy distinto y tampoco existía el tejido inversor que existe ahora. Entonces fue una compañía fundada un poco más al estilo clásico, ¿no? Donde no hubo inversión externa, y Océano y Nutrix es todo lo contrario, ¿no? En este caso, bueno, la idea surgió porque mi socia en Nutrix, Janina Garrigós, que es la que lleva a toda la parte de tecnología, y ella me comentó, bueno, nos conocíamos profesionalmente, y un día hablando, pues me comentó bueno, que había estado, que tenía muchos problemas o mucha carga de trabajo, y que se estaba alimentando mal, y que había intentado buscar ayuda para que, claro, no podía ir al nutricionista porque tenía mucho trabajo y no tenía tiempo, y que había intentado buscar una app que le ayudara y no había encontrado nada, ¿no? Que le pudiera ayudar, porque todas las apps eran automáticas, ¿no? No había nada que le diera un coaching, ¿no? Nutricional. Y bueno, pues oye, construyendo sobre esa idea, que de alguna forma, ese problema que tuvo mi socia, pues tuvimos la idea de lanzar algo al mercado similar. Y cuando empezamos a mirar, vimos que había un par de compañías en Estados Unidos y en Corea que estaban haciendo algo similar. Pues bueno, pensamos que la idea tenía sentido. Era un proyecto complejo a nivel tecnológico, porque teníamos que conjugar el hecho de poder dar un coaching nutricional con nutricionistas de verdad, junto con el hecho de poder atender a cientos de miles de personas. Es decir, al final una startup digital tiene que atender a muchísima gente en todo el mundo, pero bueno, nosotros pensamos o vimos que había la oportunidad de construir una tecnología que nos permitiera combinar esas dos cosas. Arrancamos nuestra primera ronda con una serie de socios, sobre todo del sector seguros, que vieron la oportunidad en el sector seguros, y bueno, ahora el producto ya está consolidado. Hay otros retos, el negocio siempre tiene retos, ¿no? Pero los primeros años fueron de construcción de producto, ¿no? Realmente es curioso cómo las mejores ideas salen de intentar buscar soluciones a los problemas de nuestro día a día, a los problemas más cotidianos. Y realmente habéis conseguido hacer crecer este proyecto, y enhorabuena por ello. Y otra pregunta que me gustaría hacerte es que tú eres inversor miembro de redes Business Angels y de ISBAN, Antaiban y ESADEBAN, si no recuerdo mal. Por lo que me gustaría hacerte una pregunta como experto en inversión, que ¿qué es lo que evalúas a la hora de invertir en una startup? En mi caso, yo antes de fundar Nutrix, después de fundar Océano y antes de fundar Nutrix, estuve una temporada haciendo de Business Angel. Es decir, mi actividad principal era la inversión en compañías, startups, y ayudarles en esa fase inicial de definir el modelo de negocio, y ayudarles sobre todo en la parte de relación con inversores o de financiación. Y bueno, invertí como Business Angel, invertí en bastantes compañías. Creo que hice más de 20 inversiones. Algunas de ellas ya son bastante famosas, como Wallapop o Jeff. Hay otra, o Barkibu, que ahora mismo acaba de levantar una ronda muy interesante. Y bueno, en general, siempre cuando tú preguntas qué evalúas a la hora de hacer una inversión, todos los inversores te conocen el equipo, ¿no? O las personas. Bueno, es una combinación, seguramente, de las personas, si te dan buen feeling, si crees que van a llevar adelante el proyecto que te están presentando, y luego el proyecto tiene que tener un atractivo en el mercado, ¿no? Tiene que ser algo que tú creas que pueda tener mercado, sobre todo que pueda tener un mercado global, ¿no? Mundial. Estamos hablando de inversiones tecnológicas, y el ámbito siempre tiene que ser algo que escale fácilmente y pueda coger tamaño rápidamente. Coincido contigo, y que a pesar de la importancia, evidentemente, de que tiene el proyecto en sí y de centrar la atención en el potencial que tiene tanto el sector como el mercado por el que se mueve, yo creo que la clave de todo está en la confianza que te transmite la persona que hay detrás del proyecto.
Y bueno, finalmente me gustaría comentar que, bueno, como hemos podido ver y como comentábamos anteriormente, la pandemia ha afectado a muchos sectores y ha cambiado la manera de hacer muchas cosas. Por lo que mi última pregunta sería, ¿qué crees que cambiará la pandemia en relación a cómo era todo antes? Oh, la pregunta es peligrosa. Va a cambiar, yo no creo que cambien muchas cosas, pero sí que va a acelerar muchas tendencias. Es decir, posiblemente el tema de la forma de trabajar, ¿no? Capitaneada por el teletrabajo, ¿no? Y todo lo que envuelve. Es algo que era una tendencia que se hubiera acabado imponiendo y posiblemente la pandemia lo que ha hecho es acelerar o lo que hubiera pasado en varios años, en 10 años, pues a lo mejor ocurrirá en uno, ¿no? Y en general, cualquier trámite tradicional que se realizara de forma presencial se va a realizar de forma digital. Va a empujar mucho todo el sector digital y el cambio de vida que a nosotros nos supone también en consumo de servicios digitales o trámites digitales, compras digitales. Posiblemente la pandemia nos ha ahorrado, entre comillas, nos ha traído muchos disgustos y nos ha ahorrado en cuanto a avances digitales, a lo mejor entre 10 y 20 años, ¿no? No, si realmente es así, porque realmente hace un año, si no hubiésemos podido quedar en persona para hacer esta entrevista, igual no la hubiésemos hecho. Y ahora estamos aquí haciendo esta entrevista de manera virtual, como si fuera la cosa más normal del mundo y como si se hubiese hecho toda la vida. Exactamente. Pues Carlos, hemos llegado al final de la entrevista. Ha sido un placer poder conversar contigo este rato y poder haber conocido más a fondo tanto tu trayectoria como tu visión sobre la innovación y el futuro. Así que seguimos en contacto y un abrazo. Gracias por invitarme, un placer. Gracias.